interpretación y volver a forzar la ley para tener un mandato más todavía. La verdad me parece una vergüenza que se quieran quedar en los mismos cargos durante toda la vida y no den lugar a la renovación y a la alternancia. Política. El gobierno informó que en marzo tuvo un superávit financiero de casi 400.000 millones de pesos. En el primer trimestre, de manera acumulada, el sector público nacional terminó con un excedente primario del 0,5% del PBI y total, después del pago de intereses de deuda, de 0,2% del producto. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Entre presiones, dudas y suspicacias, Meloni se reúne con Trump para buscar la paz comercial. La primera ministra italiana será recibida por su amigo en plena tensión entre la Casa Blanca y Europa por los aranceles y la guerra en Ucrania. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Fabricio Rodríguez, en la trastienda. Sábado 26 de abril. Entradas a la venta en la trastienda y por tuentrada.com. Fabricio Rodríguez, no te lo pierdas. Prepárate para el otoño perfecto. Te traemos el playlist. WhatsApp 1141 99 53 46. Ideal para esta temporada. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo, yacente, madera de puro cedro.
Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerle en un museo. Déjeme, pues, que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo que refleje su fracaso, intentando un mundo nuevo que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos. Ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas, cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo que ilumina a quien la mire el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado, ¡qué torturado más bello! Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, no siga en las procesiones los pasos del Nazareno, no la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso, mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Este poema es de Gabriela Mistral, poeta chilena, Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Lo traemos celebrando la Semana Santa y bueno, hoy sábado de Gloria. Así es. Y bueno, le damos la bienvenida con este poema. Estamos acá en Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Y nuestros teléfonos son 4372-2841 y 4372-3061. ¿Y Cristóforo Larralde? Tenemos unas callecitas, ¿no? Sí. Que siempre traemos acá a nuestro programa, unas callecitas de Buenos Aires, que tienen que ver con personajes importantes, con instituciones importantes, ¿no?, de nuestro país, y que tratamos de traerlas porque muchas veces uno pasa por esas calles y no sabe quién es, ¿no?, esa persona o ese lugar, qué representa. Entonces, de pronto es bueno, por lo menos desde este programa, ¿no?, decir, bueno, acá es fulano de tal, o es tal lugar, o acá pasó algo importante, ¿no? Exactamente. Como esta callecita, ¿que está en qué barrios? Villaluro. Está, en realidad atraviesa... atraviesa varios lugares. Bueno, voy a empezar hablando de él, de Crisólogo Larralde, que nació en un hogar obrero de Quilmes, provincia de Buenos Aires, una familia de 6 hermanos que vivían con sus padres en una habitación de conventillo. Su padre era un obrero anarquista que lo introdujo en la militancia sindical y libertaria. Su madre era trabajadora doméstica. En el año 1916, cuando tenía 14 años, se afilió a la Unión Cívica Radical, movilizado por el impacto histórico del triunfo de Hipólito Yrigoyen. Durante la llamada década infame fue elegido y asumió como concejal en Avellaneda. En 1940 fue elegido senador provincial en Buenos Aires junto con Ricardo Balbín, pero presentó renuncia indeclinable debido al fraude sistemático y generalizado que imponían los gobiernos de la Concordancia.
En abril de 1945 fue uno de los firmantes de la Declaración de Avellaneda, quien diera origen poco después al movimiento de Intransigencia-Renovación, MIR. Ante las movilizaciones obreras del 17 de octubre de 1945, Larralde se opuso a la lectura despectiva de los hechos que caracterizó al unionismo radical y los sectores conservadores, sosteniendo: asistimos a la condenación de las manifestaciones populares del 17 y 18 de octubre, observábamos que diarios, gremios, instituciones y partidos se empeñan en demostrar que los manifestantes no fueron el pueblo ni los obreros auténticos. El Ciudadano escribe este artículo hijo de un inmigrante que trabajó como sirviente y de un obrero que perdió hace 8 años su vida mientras conducía un carro. Declara que en esa multitud que desfiló encontró gente del pueblo. El autor de este artículo se encontró a sí mismo en los niños de zapatillas rotas y mal vestidos, en muchos casos o en todos los que fueron tildados de descamisados. Él también conoció, con sus 5 hermanos, el hacinamiento de una sola habitación y la promiscuidad de los inquilinatos. Supo qué es carecer de medias, ropas, botines, y alguna vez comenzó sus estudios secundarios poniéndose los pantalones largos de su padre, un saco rehecho por su madre, camisa y sombrero usados, provistos por algún generoso vecino. El 17 de octubre salió el pueblo a la calle y produjo un acto de adhesión al coronel Perón. Creyó que las llamadas conquistas sociales corrían peligro de desaparecer. Cuestión, ¿no? La realidad. Y afirmó su derecho a mantenerlas, vivando al coronel Perón. En este apellido, la gente joven ve al realizador de un programa social. El pueblo habló, gritó, desfiló, realizó agresiones, lleno de inscripciones las paredes, dijo lo que le parecía justo. En noviembre del mismo año escribió en el diario El Centinela sobre la política social del gobierno de facto. Después 2 años y medio en cadena de radiodifusores y en todas las publicaciones, Perón a coro con militares, de empleados nacionales, provinciales y municipales, negó que en el país se hubiera hecho obra social antes del 4 de junio de 1843. La lucha social la iniciaba en la Argentina un coronel con 50 años de edad, quien antes en esa fecha no se conocía vocación. Bueno. Luego del 17 de octubre de 1945, junto al resto de los intransigentes, Crisólogo Larralde se opuso a que la Unión Cívica Radical integrara la Unión Democrática y rechazó el tono crudamente antiperonista de la campaña radical. Bueno, es la historia de un hombre, ¿no? Un hombre que comprometido con su tiempo, y que supo mirar lo que estaba pasando, sí, ¿no? En las calles, ¿no? Supo ver la realidad y a pesar de que formaba parte de un partido que se empezaba a correr ya a la derecha, él dijo, no, señores, acá está el pueblo movilizándose, no quiere perder sus derechos, ¿no? Esto que está pasando ahora, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, que esperemos que no ocurra, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer tema musical. ¿Con quién estamos, Nora? No sé. ¿No sabés? No. Bueno, estamos con uno de los grandes cantautores argentinos, es la tercera parte que estamos escuchando temas de él, nos referimos a José Larralde. Adelante, Fabricio. Esta milonguita me trae el recuerdo de aquellas épocas en que se festejaba el final de la cosecha, allá por las Navidades, el Año Nuevo. Como había poca plata, se aprovechaba también para festejar el cumpleaños de la abuela, el casamiento de alguno, el bautizo. Y esas fiestas duraban semanas enteras por ahí, hasta que se acababa el vino tinto, la harina para hacer empanadas, o hasta que algún gaucho salía juntándose las tripas con el poncho para el lado del hospital. Lindos tiempos aquellos, tiempos de trabajo duro, tiempos de milonga, de acordeona,
de fonógrafo que había que darle la vuelta con el dedo al disco, de sol de noche, de brutos carpones. Por eso escribí esta milonga alguna vez, dedicado a aquellos tiempos, a aquellos hombres que de alguna manera también fueron marcando una huella en mi vida. Fiestonga de meta y ponga, mitad candombe y mitad milonga, la verdulera rezonga y el mujeriego en la villalonga se queja porque la vieja les aconseja que no se expongan al lance del paisanaje y del chumaje de las demás. Un viejo que escupe al cejo no tiene tiempo para dar consejos y afirma bueno una hebra, chupa ginebra duro y parejo. La gorda que hace empanada está empacada porque su viejo está de hacerle pasada a la juntada con Santillán. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillos fieros que tiene sed, pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final. Milonga brava, yo fui también caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Cosecha fue pareja, 40 bolsas y de las viejas. La gente anda con guitarra y ahoga en las barras penas y quejas. La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesa ni el asao, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado. Dele viento al acordeona, cántese un verso pa' la patrona. Afloje negro, no empuje, que lo que cruje no sea almidona. La naranja en el brasero tapa el chiquero con el aroma. Mientras el sol en la loma Venau se toma lo que ha quedado. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed, pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y hueso y un medio rezo pa' algún final. Milonga brava, yo fui también caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Del tiempo aquel. Del tiempo aquel. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y como dije en otra oportunidad vamos a seguir hablando de aquellas artistas que formaron la generación del 27 en España. Una generación que fue conformada por hombres y mujeres, poetas, pintoras, pero que en la mayoría de los casos las mujeres han sido olvidadas un poco por la historia, ¿no? Este fue el caso, por ejemplo, de Margarita Manso. Para ponernos en contexto, ella nace en 1980 y muere en 1960.
y justamente es una de las artistas que ha pasado a la historia sin tener el reconocimiento que tendría que haber tenido por su trayectoria, por su labor artística, por todo su quehacer dentro del ámbito artístico, en una época muy particular en España. Bueno, como dije antes, ella perteneció a la famosa generación del 27, fue muy amiga de Dalí, de Lorca y de Maruja Mayo. Quizás por esto es que se la recuerda tanto, y no tanto así por su obra. Además, bueno, fue una mujer liberal, independiente, moderna y muy auténtica. Esto, bueno, no era tan común quizás para aquellos tiempos, para España, y bueno, lamentablemente después, con la llegada de la Guerra Civil Española, ella se ha tenido que exiliar, su vida ha cambiado para siempre, pero bueno, son cuestiones que las marco porque me parece que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque creo que lo importante acá es recordar su obra, una delicada pintora surrealista, muy rebelde, muy disruptiva en sus trabajos. Sin embargo, cuando de pronto vemos algún retrato de ella, lo vemos realizado porque fue su primer esposo, Alfonso Ponce de León. Bueno, una juventud cargada de rebeldía, por eso formó parte de la generación de las sin sombreros, como ya lo conté en el caso de Maruja Mayo. Fue un grupo de mujeres que se atrevieron a salir sin esta prenda, lo que, bueno, las marcó porque las han catalogado como mujeres muy liberales, sin escrúpulos, porque era como que una mujer de aquella época, el sombrero era una prenda en la que no se discutía, ¿no? También es muy recordada por los poemas que Federico García Lorca le dedica a ella por su vínculo, su amistad. Ustedes fíjense un poco todo esto que estoy narrando, ¿no? Estoy marcando todas las cuestiones y los hitos por lo que la artista fue recordada. Poco por su obra y sí por el contexto histórico rodeado de importantes artistas, mujeres y varones, pero sobre todo por este vínculo con los varones. Bueno, su obra fue invisibilizada totalmente, quedó como gran anécdota y como parte de su obra haber formado el colectivo de las Sin Sombrero, pero lamentablemente sus pinturas fueron olvidadas, tanto por ella, que después de su primer separación
se casa con un doctor muy conservador. Sus dos matrimonios fueron dos matrimonios con dos personas muy conservadoras. Entonces, tanto por ella como por la historia, fueron ambas quienes fueron opacando su parte estética, su parte artística. Luego ella se ve forzada a exiliarse junto con su familia cuando, llega la Guerra Civil Española, y su trabajo fue nulificado, como dije antes, por la historia y por ella, ¿no? Lamentablemente tuvo un final muy triste porque ella muere de cáncer, joven, relativamente bastante joven, pero además después de su segundo matrimonio ella deja la pintura y deja esta personalidad disruptiva que tenía para dedicarse a ser una mujer mucho más conservadora. Cuando buscamos su nombre en la historia del arte, decimos que Margarita Manso fue una artista, amante, rebelde y musa. Y aquí se descubre un poco la clave de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Las mujeres en esa época eran musas, eran modelos, eran artistas, pero no eran destacadas justamente por el análisis artístico de su trayectoria, sino que eran destacadas por haber sido musa de importantes varones que se han destacado en la historia del arte. Una mujer muy bella que tuvo la oportunidad de haber quedado su nombre replicando fuertemente en la historia del arte, pero lamentablemente no fue así, solo quedó asociada al colectivo La Sin Sombrero. Bueno, esto es un poco más para contar, ¿no?, lo que ha pasado con las mujeres a lo largo de la historia del arte, y particularmente con estas mujeres españolas de la generación del 27. Sería importante algún día hacer un estudio, ¿no?, qué pasó en España con las artistas mujeres y los artistas varones, ¿no? ¿Qué pasó con esas mujeres que se fueron opacando a lo largo del tiempo en la historia, ¿no? Y que nuestra historia del arte tiene una deuda importante, muy pendiente con ellas. Me gustaba destacar esto y quería que además la audiencia supiera quién fue Margarita Manso, y que su nombre pudo haber sido mucho más resaltado de lo que por hoy se la conoce. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Muy bien, muy interesante, el recordatorio de Margarita Manso, en Artes Visuales por Adriana Gaspar. Decir que Crisólogo Larralde, la calle, Sí. circunda los barrios de Núñez, Saavedra y Villa Urquiza. Muy bien. Bueno, vamos a ir a esta segunda parte del programa, que es un tributo a un querido amigo, nacido en noviembre de 1939 y que nos dejó en el año 2022.
Nos referimos al querido gran Vicente Cito Lema, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente argentino. Un hombre muy comprometido con su tiempo, un hombre muy comprometido con los derechos humanos, a quien hemos entrevistado muchas veces, tanto en nuestra revista Generación Abierta como en los programas radiales. Vamos a escucharlo a Vicente en su propia voz, leyendo uno de sus poemas. Adelante, Fabricio. Épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? Valió la pena. Valió la pena haber nacido para seguir naciendo en el ángel del rocío que anuncia la mañana. Seguir naciendo sobre la tierra sagrada en cada enjambre de lirios al pie del camino. En la palabra que es alma y fuego de todo lo vivo y nos vuelve humanos, soplo de poesía. Seguir naciendo en la música, la pura luz que ahuyenta el infierno, aunque ayer mismo fue oscuro, apenas triste silencio, pesadumbre que amenazó infinita sin serlo. Ah, música que despierta el alba de la noche. Ah, palabra que interroga la noche de los días. Valió la pena haber nacido y navegado contra viento y marea, aún sin barco, sin cielo, sin puerto, sin dioses ni destino ya escrito en la piedra. A la hora de los lobos, cuando la soledad cruje, la última verdad
el rostro ante el espejo, es saber que el viaje fue dicha y el instante fugaz amaneció eterno. ¿Qué poema? Vicente Cito Lema. Bueno, y precisamente a raíz de Vicente tenemos en nuestro estudio como invitados a Daniela Katz, directora, Alma Gabriela Almaraz, actriz y en la parte de producción, y Mariano Mustica, también actor y en la parte de producción de la obra El alma no come vidrio de Vicente Cito Lema, que se está dando justamente en estos momentos en un teatro acá de Buenos Aires, Timbre 4. Bueno, bienvenidos y bienvenidas los tres. Gracias. Estar acá en nuestro programa. Realmente un gusto recibirlos y recibirlas. Muchas gracias. ¿Por qué no nos comentás cómo surgió esta dirección y tomar en cuenta este libro en especial de Cito? Bueno, en principio que es un autor que desde siempre, un poeta, dramaturgo que me interesa muchísimo desde siempre. Esto surge desde el año pasado. Ellos son ex alumnos de Timbre, estaban cursando conmigo el último año de Timbre, y por otro lado era mi primer año dando ese último año. Yo siempre doy años cuando son un poco más chiquitos, segundo y tercero, pero bueno, a raíz de una charla con Claudio Tolcachir y demás, estoy dando cuarto. En cuarto año se da mucho el tema del cuerpo, de las voces, del trabajo físico, del trabajo que viene desde lo externo hacia lo interno. Y mientras que veía esos ejercicios y trabajos que íbamos haciendo a partir de clases y demás, se iba vislumbrando lo que iba a ser el trabajo de fin de año. Y a mí la verdad es que enseguida se me vino Las voces del hospicio, enseguida se me vino el libro, se me vino el poeta, se me vino la poesía, los cuerpos, la vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? El cuerpo vulnerable, el cuerpo al servicio. Ni hablar que además se vino también como una ola de una realidad que nos está tocando. También el año pasado el Hospital Posadas estuvo con estos problemas donde se le sacó. No se está dando subsidios, bueno, ni hablar a la salud mental, no se da subsidios a nada, ni se hace nada políticamente. Pero es muy grave lo que está pasando. Muy grave. Y yo que soy docente, lo veo en chicos de 18 años que enseguida están o medicados o están... Claro, con histeria. Y me parecía que darle la posibilidad a Vicente Cito Lema a ser parte de hacer parte de la juventud, ¿no? Cuando se estaba apuleando tanto al pasado, a nuestros poetas, a nuestros escritores, a nuestros artistas en general, me pareció que ellos conozcan, algunos conocían obviamente, pero otros no, son un grupo muy grande de actores, y me pareció que era muy hermoso. Siempre me parece que desde la docencia se puede ir más profundamente al alumno artista, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de ahí quedó este material. Poder transmitirle, ¿no? Sí, claro, eso. Y a partir de ahí quedó este material, se trabajó durante meses. Algo que pasa muy a menudo en las escuelas de teatro es que cuando terminan las 2 muestras, 3 muestras, los alumnos quedan muy embalados y empiezan, ¿y cuándo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? No sé, cuando lo hacemos, esto ya está, hasta acá fue el proceso. Y pasó lo mismo y me dijeron, no, pero en marzo hablamos. Bueno, dije yo, hablemos en marzo. Si en marzo sigue el compromiso, yo me comprometo a hablar con Timbre, a ir a Argentores, había que buscar los derechos. Claro, los derechos. A hacer todo lo que esté a mi alcance. Y en marzo volvieron con la propuesta, estaban como muy entusiasmados con seguir y nada, yo esos procesos me parece que acompañar esas cosas es maravilloso. bueno, sí,
es darle de comer a mi Claro. profesión, a mi Claro. a todo. Bueno, decir que nos está escuchando Regín, que es la esposa de Vicente Citolema, se puso muy contento de que recordáramos a Vicente como poeta y como dramaturgo, ¿no? Bueno, y acá tenemos a una de las actrices y uno de los actores. Alma, contanos un poquito tu experiencia. La experiencia del lado de actriz, bueno, conmovedora. Nada, se está viviendo en cada función una sensación diferente. Esto nos enseña en todos los sentidos, ¿no? No solamente como actores, sino como seres humanos, porque somos un grupo grande, como dice Dani. Y bueno, estamos trabajando día a día, también en lo individual, también en lo grupal, ¿no? Y esto que formuló desde lo que estamos haciendo con Dani como alumnos a llegar a ser actores fuera, ¿no? Y dentro al mismo tiempo del teatro que es Timbre 4, ¿no? Así que nada, muy emocionada, muy contenta, con una transformación espléndida, porque bueno, vos que la viste, Luis. Trabajan muy bien, ¿eh? Sí, lo primero que dijo, hay que verla, porque nosotros lo primero que recomendamos o nos vamos, ¿no? Estás Pero, invitada. Sí, no, vamos a ver. Pero qué bueno esto de la transformación, ¿no? Porque uno también se transforma con el público, ¿no? Con cómo se recibe la obra, lo que dicen de ella. Sí, la verdad que, nada, para mí es una oportunidad enorme. Yo arranqué en Timbre en 2019, fue mi primera experiencia. Yo venía de otro mundo totalmente diferente, soy cocinero y soy economista, así que nada que ver. Fue a reencontrarme con una parte artística por mi lado. Y bueno, con la compañía de Dani, la verdad, yo en cuarto año terminé de hacer el clic de sentir que era un estudiante de teatro, a ser un actor. Terminamos con un entusiasmo muy grande, fue un trabajo muy grande el que hicimos, ensayar tantas personas, somos 20 artistas en escena. Ah, ¿sí? ¿Cuántos son? Sí, más de 30. 20 actores en escena constantemente, al menos para mí fue un trabajo muy, muy duro, pero también muy conmovedor. El texto es hermoso, quien haya tenido algún tema con salud mental o algún conocido con salud mental, lo tratamos la verdad con una delicadeza enorme. Hicimos recorridos en el Hospital Moyano para poder también conocer esas personas y hacerlo con un respeto y una calidez y poder también plasmar todas estas cosas que son tan palpables en el texto, que al mismo tiempo se mezcla con la parte poeta de Vicente y queda como algo extremadamente hermoso. Nada, estamos muy contentos y muy contentos con las funciones que estamos teniendo. Claro, ¿no? Esta sensibilidad especial que tienen estos alumnos, ¿no? Sí, la verdad que sí, son un grupo súper laburador. Que hay que hablábamos de la cantidad, ¿no? Qué importante es un grupo comprometido, porque tanta gente para un proyecto, si se cae alguno es todo un tema, ¿no? Sí, es un tema y además, digo, a veces se puede caer alguno porque, bueno, no quiero, y a veces no puedo, tengo un... Claro. Digo, esto es teatro independiente y entendemos que hay compromisos, que si al muchacho le sale un catering de cocina para 40 personas, lo tiene que ir a hacer, pobre. Así que bueno, es súper estimulante. Timbre está teniendo esta cosa. Nosotros justo hablábamos antes de venir, yo hice la escuela de Alejandra Agüero. Alejandra Agüero tuvo en su momento, y bueno, somos muchos que estamos en Timbre que éramos de ahí, que dimos clases ahí después. La entrevistamos en el año 96, 97 para nuestra revista Generación Abierta. Alejandra. Sí. Bueno, Alejandra, yo les contaba, ellos hizo un proyecto en su momento que se llamaba Los que Vienen, cuando inicia Andamio 90, cuando se estrena Andamio, donde, bueno, también bajábamos cursos que estábamos estudiando. Y yo tuve la suerte de trabajar con Cocho Pablo Antonio, tuve la suerte de trabajar con Julio Baccaro, gente que, llamaba a directores, y esa suerte de escuela que es semillero de actores, me parece que Timbre es una gran posibilidad que está teniendo y que nosotros estamos teniendo. Hay otros montajes que se están haciendo, hay otras docentes que están
largando con alumnos que quieren hacer. Me parece que eso es hermoso. Es un reducto especial, ¿no es Sí. cierto? Porque en estos contextos, digo, es como respirar profundo y estar en paz, digamos, en un lugar donde podés decir, hacer, ¿no? tal cual. ¿No? Sí, y mismo estos momentos de crisis o de conflictos sociales, al mismo tiempo yo creo que son momentos de explosión de lo que es la creatividad, de la cultura, por más que sea tan machacada. Sí. Son los momentos que quizás desde la parte combativa del artista, de la persona, porque creo que en todos hay un artista, surgen cosas hermosas y que pueden llegar a largo plazo a hacer cosas que terminen sosteniendo la cultura, por más que sea tan vapuleada por ciertos momentos o descuidada. Por supuesto, sí, en los momentos difíciles aflora. ¿Y cómo se conforman, digamos, como grupo? Porque, bueno, son muchos trabajando, pero ¿cómo se llevan entre ustedes? ¿Cómo tenemos divisiones de trabajo y tenemos una organización, ¿no? Es importantísimo esto justamente que preguntabas porque no está muy hablado quizás o entrevistado en el arte, ¿no? Pero también tenemos, no solamente como directora Daniela, con mucho fue profesora, docente, en mi caso, durante varios años, o sea, me casé con ella, digamos, pero justamente es lo que promulga ella, ¿no? Y nos acompaña a cada uno individualmente. En mi caso también soy de este tipo, de ser buen ser humano, de ser buen compañero, de entendernos, de escucharnos, ¿no? Mismo lo que estamos ofreciendo al público es una obra que necesita mucha ternura, que necesita mucha bondad, mucho compromiso de comprensión, ¿no? Que es lo que nos hace también, porque sin comprensión no se podría formular esto de ninguna manera. Seguro. Y bueno, vamos entendiéndonos y conociéndonos, es un trabajo, pero no nos perjudica. Claro. O sea, ponemos esa gotita a cada uno, que es lo que estamos necesitando. Claro, al contrario, mundialmente. creo que eso enriquece, ¿no? Los enriquece como grupo, ¿no? Sí, Cuéntenos un poquito el argumento general, como para que los oyentes... Sí, ¿quieren yo o Marian? No, si querés anda vos, Dani, por favor, que vos la tenés más tranquila. Bueno, el argumento claramente, bueno, que es hermoso porque está muy teñido de la vida de Vicente Citolema. Es una poeta, una médica psiquiatra que recurre a una poeta para ver si puede ayudarla a encontrar belleza dentro del hospicio. Lo que ella está, la médica está desesperada porque encuentra en esas voces, en esos aullidos, en ese espanto, en esos seres que se van y por momentos no vuelven, no está encontrando lo que la llevó ahí el día que se recibió de psiquiatra y el día que fue a ayudar. Y lo que hace es recurrir a una poeta y que a través de la poesía la pueda rescatar. Es un rescate que hace un poeta a una psiquiatra en realidad. Sí. Y a partir de ahí, de ese rescate, hay un hecho muy puntual que pasó, que hubo una quema de colchones de 18 internos que se murieron quemados en el hospital, y a partir de esa búsqueda un poquito policial, un poquito de suspenso y un poquito de investigación, el poeta va a ir descubriendo a lo largo de la obra qué es lo que fue pasando. Y hace un hincapié muy grande en que quién está dentro y quién está afuera, ¿no? Hace otra vez volvemos, ¿no? Pero la grieta, ¿no? Los que están adentro parecen a veces más sanos de los que están afuera. Los directores tendrían que estar no solo adentro, sino ya presos, ni siquiera en un neuropsiquiátrico. Los directores, la sociedad. Hay una pareja y el padre que la ha violado a la hija, y digo, todo esto que nutre a quienes están más locos, ¿no? Si los que están afuera, si los que internaron a su hija, y esto que además se desarrolla con una poesía. Nosotros obviamente que hay un laburo. Y la música me parece que está muy bien puesta, porque como que va equilibrando, porque es una obra muy fuerte por el hecho en sí, el lugar donde se está desarrollando, ¿no? Y la música va equilibrando. La música muy bien. fue funcional, más que música es casi sonido ambiental de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hay algo, una de las cosas que se pide a los alumnos, hacemos una ficha cuando nos conocemos, bueno, vos qué haces aparte de querer actuar, yo toco la guitarra, yo toco el piano, justo
aparecieron muchos músicos, apareció un piano, Lola, que toca el piano y la guitarra, que es una cantante increíble, apareció Leila con la viola, ¿no? Entonces apareció como un mundo que nos enriquecía mucho a encontrar justamente los climas. Yo creo que a partir de eso fuimos encontrando climas sonoros, claro. Que me parece que son sumamente interesantes para la obra. Claro. Lo que vos marcabas es muy importante, ¿no? Cómo el teatro de pronto es un medio que permite denunciar un montón de cosas, ¿no? Y esto que decías acerca de lamentablemente, ¿no? Que en muchos lugares que en realidad tendrían que estar preparados justamente para trabajar con personas en situación vulnerable, no lo hacen eficientemente como tendría que hacerlo, ¿no? Terrible, es muy terrible lo que pasa. Nosotros tuvimos también por medio de Angie, de una de las alumnas compañeras de los chicos, la posibilidad de ir a varias visitas al Moyano, con una suerte también de no de ver cuál zoológico, sino de investigar más profundamente. La verdad que fueron días bastante duros porque, yo el día que hice la visita con los chicos volví y no podía salir en medio de la cama. Es fuerte lo que se vive. Y cómo, esto que dice Vicente Citolema, que es hermoso, ¿no? Cómo encontrar la belleza ahí, ¿no? Sí, sí. O sea, cómo encontrar la belleza en esos lugares. Nos contaba el que nos guiaba, el que nos llevó, nos dejaron solos, pero nos contaba que de repente aparece gente que hay mucha gente grande, y les roban las jubilaciones. Claro. Aparecen sobrinos falsos, aparecen tías que aprovechan cualquier cosa, ¿no? Lo que sí es importante es que en estos lugares siempre hay grupos importantes que trabajan, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, en el Borda está el Frente de Artistas del Borda, que hace más de 40 años que trabaja, la Colifata, ¿no? Precioso. Y aparte profesionales muy metidos que trabajan ahí, muy comprometidos con la tarea, ¿no? Sí, a mí me gustaría, porque pasa el tiempo, ¿no? Que nos digan esta impresión de esto es como cierre, ellos siguen trabajando, con esta obra cierran el circuito. Ellos ya cerraron y ahora ya se los contrató como actores. No, ellos ya cerraron. ¿Qué les ofreció la escuela, no? Timbre 4, cómo se sintieron, digamos, hasta llegar acá a ser actores, ¿no? Y actrices, cómo empezaron y cómo salen. Bueno, si quieren empiezo yo. Yo particularmente me pasaba que terminando la carrera de economía te lleva a pensar un lugar extremadamente racional, muy de números, de despersonalizar a la gente, y siempre fue una inquietud que tuve de chico, y era básicamente algo para hacer como actividad extracurricular después de la semana de la oficina, hacer algo. Yo mucho no venía del palo del teatro, escuchaba por la radio Timbre, que era muy mencionado, yo soy del barrio de Boedo también, claro. Y de repente, fui un día a averiguar, golpeé la puerta, me dijeron, mirá que esto es una escuela con una formación de 4 años, hay gente que está preparada hace un montón, todo. No me amedrentó, no me dio miedo, dije, esta estructura de escuela y de formación quizás viene más a todo lo que yo estoy acostumbrado, y fui probando y cada vez me fui enganchando más. Paré en pandemia y no me di cuenta de lo que me hacía falta cuando paré en pandemia, y al retomar fue algo que dije, esto por mi salud mental no lo puedo alargar nunca más. Qué bueno. ¿Y vos, Alma? Justamente con lo mismo, ¿no? Siempre terminamos con la salud mental. Lo mío fue muy loco, porque si bien esto siempre lo sentí, de decir, hago cosas frente al espejo, soy de una manera particular, o me dicen, ¿no? En la escuela, no lo fomentaba en mí, o sea, mi educación no fue con efecto artístico, digamos. Sí. Así que a mis 31 años es como que esto empezó a florecer por cuestiones de la vida, personales, de mucha profundidad, dolor. Y alguien me dijo, de forma media sarcástica, vos tendrás que hacer teatro. Entonces me acerqué por otro lado a los teatros más digamos de lugares así en este caso era un teatro comunitario, y ahí todos me dijeron anda a Timbre 4,
O sea, fue así. Es más, de ahí es donde ella empezó, una de las actrices de la familia Coleman. Entonces me lo nombraron también mucho a Torcachir, qué sé yo, y bueno, automáticamente fui, y para mí fue la casa que no abandoné más. O sea, tuve años que me fui, que viajé, que estuve instruyéndome en otros lugares, de otras maneras, pero volví. Y volví para este cierre y me encontré con todo esto que digo yo, bueno, para mí... Un regreso bárbaro. Terrible, ¿eh? Sí. ¿Quieren comentar un poquito acerca de Timbre 4? ¿Cómo puede hacer la gente para que tiene interés en incorporarse? Bueno, Timbre 4 es escuela, está abierto, hay cuando está desde niños hasta adultos. La escuela, como bien dijo Marian, es de 4 años, se entra siempre en un primer año, salvo que hagas niños o adolescentes, que esos son otros cursos. Y la verdad es que la escuela es muy completa. Lo que hace es que durante los 4 años da como ciertas, tomamos ciertos tópicos muy puntuales en cada año, que obviamente que después, como yo siempre les digo a ellos, la escuela no son, yo hice toda la escuela del Agüero, después me fui con Juan Carlos Gené y estuve 25 años. Digo, nunca parás de aprender. Y después hice la diplomatura de dramaturgia porque me interesaba también ponerme, siempre les cuento eso, voy estudiando, ahora estoy haciendo otra diplomatura en Sagay. Uno nunca para, nunca parás, viste, como que hay algo a dirigir, actuar, hacer cosas, sí. Es pasión. Pero bueno, la escuela de los 4 es muy completa en eso y da ciertos temas muy puntuales, como el naturalismo, la tragedia, el absurdo, que es lo que se trabaja en el 4º año. Digo, esas cosas que las dan muy concretamente, como para que vos tengas una visión, leas a esos autores, y a partir de ahí, qué actor quiero ser, cómo quiero, y bueno, está en Boedo de Independencia, Boedo 640, así que es una escuela muy Hay dos muy entradas, hermosa. ¿no? Una por Boedo. Hay 2 teatros. Hay 2 teatros. El teatro perdón. Sí. ¿Qué días la obra de ustedes está y por dónde? Nosotros estamos en la Sala Grande, México, 3554. Tiene entrada por México, tiene un bar precioso ahora, con unos chicos muy preciosos que lo atienden y siempre están ahí. ¿Y qué días? Estamos los viernes 23:30. Ah, maravilloso. Así uno come algo ahí, después picoteas algo, una empanada de osobuco, así una empanada de osobuco. Son muy buenas. Sí, es muy lindo, Sí, es hermoso, es hermoso. Bueno. Eso. Perfecto. ¿Nos dejan nombrar al elenco? Sí, por favor. Sí, así nos podemos nombrar a todos. Agostina Otranto, Alué Tupac, Angie Calvarcic, Cristian Andreo, Delfina Ibáñez, Dolores Aducci, Ezequiel Amante, Juan Pablo Forbal Flanagan, Gabriela Almaraz, que para nosotros es Gabriela, pero ella es Alma. Julia Seidlin, Leila Silverberg, Lola Rateno, Lourdes Ortiz, Marian Mustica, Marina Chantareto, María Magnarelli, Nadia Berns, Patricia Warnes, Roberto Serviano, Rodrigo Carbone, Sara Tobal y Malena Finamore en la asistencia de dirección. Eso completa como todo el equipo, por eso somos un montón. Somos bueno, los felicitamos. Un gusto que hayan estado acá, Daniela, Alma y Mariano. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, al contrario. Bueno, nos vamos yendo. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con muy buena música. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.